Avances y tareas pendientes de los estudios comparativos en la lingüística colombiana. En primer lugar, pues una aclaración de contexto. Esta presentación la hago pues efectivamente en el marco del evento Diálogos con Egresados de la Universidad Nacional de Colombia y la hago en calidad de miembro de este grupo de estudios históricos de lenguas de Colombia, que pues tiene una abreviatura un poco difícil de pronunciar, pero también tiene un nombre más popular que se llama originalmente Grupo Ibáñez. En ese marco, organizado por el profesor Néstor Ruiz y coordinado actualmente por el profesor Edwin Algarra, de la Universidad Pedagógica Nacional, también cuenta con investigadores y funcionarios de diversas ramas del conocimiento. Por ejemplo, en antropología está Ana Rodríguez, están los profesores Pedro Marín y Juan Felipe González por la Universidad Nacional, trabajadores del ámbito editorial, como el caso de Oscar Chacón o el investigador José Palmaris Mendi. Junto con ellos, pues también tenemos personas incluso que actualmente se encuentran en el exterior, como la investigadora Mónica Ramírez de la Ohio State University. Y junto con ellos, pues también tenemos el profesor Javier Moreno de la Universidad Javeriana y la investigadora Ángela Villate de la Cámara de Comercio de Bogotá. Allí pues trabajamos temáticas de diversa índole, entre ellos de manera reciente, pues también no solamente trabajamos con documentos antiguos, sino que también trabajamos con un énfasis en estudios comparativos, que son la esencia de la presentación de hoy. Así que teniendo en cuenta este contexto, hacemos emisión del orden de la presentación. Entonces va a consistir de 7 partes esta presentación. Primero vamos a hablar a nivel general sobre lo que son los estudios comparativos en lingüística, luego de la definición de la tipología lingüística, que es el primero de los dos principales productos de estos estudios comparativos. Seguido a ello hablaremos de los avances que ha habido de la tipología lingüística en Colombia. Luego de eso, trabajaremos la cuestión de las tareas pendientes que quedan dentro de la tipología lingüística en Colombia. Y seguido a ello, daremos paso a la segunda parte, que es lo que tiene que ver con la lingüística histórica, que es otro de los derivados número 1 preferidos dentro de los estudios comparativos. Entonces, primero mencionamos lo que es una definición de la lingüística histórica. Luego de ello, damos cuenta de los principales avances que se han venido haciendo dentro de esta disciplina a nivel de Colombia. Y por último, quedan la exposición de las principales tareas pendientes que quedan todavía por hacer dentro de esta disciplina. Así que vamos con los estudios comparativos. ¿Qué se compara dentro de la lingüística? A nivel general, uno podría poner en consideración que la esencia del comparativismo nos remite a una naturaleza de seguirnos conociendo, de seguirnos contrastando y de buscar de todas formas parte de nuestros orígenes cuando nosotros hacemos ese ejercicio. La lingüística no es muy diferente a este tipo de concepción del comparatismo. Se podría pensar en una comparación dentro de una misma lengua, y eso sucede muy a menudo. Tenemos lo que tiene que ver con la sociolingüística, cuando uno hace unos análisis por género o identidad de género, como actualmente se está replanteando hacer esa clase de estudios, o lo que pasa también cuando se hacen revisiones por otras categorías, tales como la estratificación socioeconómica o el nivel de escolaridad. Allí pues usted está tratando de buscar qué tanto se parece cierta producción lingüística y en otras ocasiones hasta cómo se percibe. Y eso también pasa también en la dialectología. A grandes rasgos, usted también tiene la opción de comparar cómo se pronuncia determinada palabra en diferentes lugares del país y del mundo hispanohablante, por ejemplo.
Sin embargo, también tenemos el comparatismo en sus orígenes, a nivel del siglo XVIII, donde tenemos por un lado ideas de William Jones, que pues era originalmente un comerciante y encontraba en su esencia la necesidad básica de identificar elementos que eran comunes, pues entre el inglés, que era la lengua del Imperio Británico, y la recién denominada colonia del Raj británico, en donde encontrábamos lenguas como el hindi, el shindi y otras similares. Y se dio cuenta William Jones que de todas formas sí había ítems léxicos que se pronunciaban parecido y tenían en común cierto significado. Entonces allí empezó a surgir el comparatismo como una necesidad de decir, oye, parece que tenemos orígenes comunes. Y allí surge esta idea moderna de lo que sería después considerado como lingüística histórica. Algo similar también empieza a surgir, aunque en otro entorno, sobre todo en territorios de lo que actualmente es Italia, ese pensamiento de un religioso llamado Lorenzo Herbaz y Panduro, en donde nos afirman que básicamente uno empieza a comparar, uy, hay órdenes de palabras similares en español, pero resulta que también conozco otra lengua de las que me enviaron de las gramáticas del entonces Imperio Español y es de una lengua un poco diferente, pero tiene un orden de palabras parecido. Y resulta que en el de la morfología también tenemos unas similitudes. Este tiene sufijos y este también tiene sufijos. En consecuencia, entonces, empiezan a desarrollarse esta no clasificación estructural de unas lenguas, aunque no necesariamente se considere que tienen un origen común, como pasaba con la preocupación de Jones. Entonces, ese comparatismo a lo que apunta es a comparar ya no tanto variedades de una lengua, como pasa en la dialectología y la sociolingüística, sino lo que tiene que ver con constituyentes de una lengua respecto a cómo se manifiestan o se expresarían en otras lenguas, sea para la intención de buscar un origen común, que es lo que después llamaríamos lingüística histórica, o para clasificar por tipos estructurales elementos un poco más abstractos del uso lingüístico, que de todas formas pueden darnos cuenta en últimas de cierto grado de universales que se pueden identificar en los datos. Entonces, ¿qué es lo que se puede comparar entre lenguas? Se pueden comparar, por ejemplo, elementos fonológicos. Aquí pues presento un caso, que es el caso de las secuencias silábicas, ¿sí? Donde pues C significa consonante, V es vocal. Hay lenguas que solo tienen dos posibles tipos de sílaba, que son vocal y consonante vocal. Pues usted puede decir A o puede decir ta, y puede tener palabras como ta, a, o puede ser ata. Así como hay otras que permiten opciones mucho más amplias, como por ejemplo lo que les presento de consonante, consonante, vocal, vocal, consonante, siendo lo mínimo una vocal. Entonces puede tener usted una sílaba A, puede tener una sílaba AI, puede tener una sílaba AIC, puede tener una sílaba like o puede tener una sílaba plaik, que sería si tuviésemos la expansión más máxima allí especificada. También tenemos que se pueden comparar, por ejemplo, palabras o ítem léxicos, que fue lo que de hecho hizo William Jones en sus primeras observaciones. Cuando se cuenta, father se dice en inglés, pero en sánscrito, que también recuperó ese tipo de información, dicen pitar. Uy, se parece un poco la pronunciación y el sentido es muy similar. Eso es comparable. En español, pues tenemos padre que también haría parte de esta línea de similitudes léxicas que hay allí. También tenemos la cuestión de expresiones de propiedades gramaticales, que también son sujeto de comparación. Entonces hay categorías como los sujetos, los objetos, que son netamente funciones gramaticales, y pues estos han servido para hacer comparaciones en lo sintáctico. Entonces tenemos el objeto directo en quechua, que pues su manera de ser expresado suele ser con el sufijo ta. Entonces tenemos ñoca, misita, munani, que es, bueno, yo quiero gato.
Pero en español hay por lo menos dos fórmulas de cómo expresar esta cuestión de los objetos directos. Una de ellas es con la preposición a, sobre todo cuando son entidades animadas, ¿sí? Yo besé al gato, o yo besé a mi novia, ¿sí? Otro criterio que se puede tener en cuenta es si el sintagma nominal aparece inmediatamente después del verbo. Entonces, por ejemplo, yo besé la roca. Otro criterio que posiblemente también toque añadir allí sería el criterio de la no concordancia con el verbo. ¿Sí? Yo besé la roca, ese criterio se vería favorecido, dado que el verbo pues está conjugado es con la primera persona en ese caso. Pero claro, esto varía de lengua a lengua. Siguiente, pues tenemos también la expresión de propiedades del léxico. Esto pues es una búsqueda tipológica un tanto más reciente, si uno la compara con las propiedades gramaticales, de las cuales ya tenemos más de 200 años de tradición. Las propiedades léxicas apenas cuentan con una tradición de cerca de 50 años. Esta pues surgió del interés sobre todo de investigadores que originalmente no eran lingüistas, sino psicólogos o antropólogos, pero, pero pues nos brindan una necesidad interesante de comparación, como por ejemplo, bueno, tenemos términos botánicos. Hay lenguas que usan términos netamente el genérico para todo y a veces puede que le añadan algún calificativo, que es lo que pasa en español. Entonces la uva fuerte, la uva pasa, o, o la uva verde, o la uva de otro color, ¿sí? En cambio, en otras lenguas, como por ejemplo el huitoto, la expresión de uvas, pues dependiendo de la forma, el tamaño, la consistencia y hasta el tipo hasta si es consumible o no, puede tener una denominación diferente. Entonces, todo eso entra dentro de esta gran dimensión de los estudios comparativos en lingüística. Aquí pues tenemos un esquema bastante globalista de cómo se reparte esto de los estudios comparativos. Tenemos implicaciones en la lingüística teórica. En sus orígenes, pues sí había una estricta separación entre lo que era lingüística histórica y tipología lingüística. A Jones le interesaba sobre todo a Jones y bueno, y algunos sucesores de él en el siglo XIX, como Rasmus Rask y los hermanos Grimm, les interesaba principalmente comparar palabras para buscar en ellas similitudes, también algunos contrastes, y buscar en ellas posibles orígenes y posibles asociaciones de cambios de sonido que había de unas lenguas a otras. Entonces, pues su interés está netamente centrado en lo léxico. Y por otra parte, los que no están tan centrados en el léxico empezaron fue a comparar cuestiones de, bueno, esta lengua tiene prefijo, esta lengua tiene sufijo, esta lengua tiene un orden de palabras X versus esta otra que tiene un orden de palabras Y. ¿Qué tan recurrente es tener en las lenguas un orden de palabra X y qué tan recurrente un orden de palabras Y? Eso pues entra dentro de este gran conjunto que se llama la revisión estructural. Entonces, características muy globales de la fonología, de la morfología, de la sintaxis, que pues desembocaron en lo que se denomina la tipología lingüística en sus orígenes. Posteriormente, en el siglo XX, esta idea de la estricta separación se fue quitando porque se dieron cuenta que de todas formas usted puede hacer no solo un comparatismo, sino un comparatismo con el comparatismo. Y pues termina surgiendo entonces la tipología diacrónica, donde ya no se compara solo unos tipos de estructura, sino unos tipos de cambio lingüístico que van surgiendo en el camino. Pero pues no es lo único. Uno también compara lenguas porque tiene unos intereses también pedagógicos y sociales. Y eso pasa muy a menudo en el contexto de la lingüística aplicada.
Entonces, todo lo que tiene que ver con cuestiones asociadas a a los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas también se ven influidos por lo que es la comparación en lingüística. Conceptos como, por ejemplo, los que ponían precursores de la sociolingüística moderna, como Uriel Van Rijk y las lenguas en contacto y la cuestión de la interferencia, nos ponen de relieve ya de entrada la necesidad de comparar características de pronunciación, características de cómo se disponen ciertos morfemas y ciertas funciones gramaticales en una lengua, porque todo eso nos puede ofrecer ciertos posibles grados de dificultad en qué se le puede enseñar a una persona cuando está aprendiendo una segunda lengua. Entonces, fruto de eso, y bueno, un poco más ahondado, por ejemplo, en teóricos como Robert Ladd, surgen los estudios contrastivos. Y sin embargo, estos estudios contrastivos se ven muy influenciados, aunque de una manera no tan explícita, por la tipología lingüística. La fusión de esta experiencia tipológica con lo que es la experiencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje ha creado el desarrollo de una tipología de los procesos de adquisición o de aprendizaje de ciertas estructuras lingüísticas. Y eso pues ha sido sujeto de permanentes debates, incluyendo, por ejemplo, lo que tiene que ver con los teóricos de los modelos de interlengua y de estados de interlengua. Entonces, pues, esa parte es interesante, aunque pues para ella nos tocaría remitirnos de manera exclusiva a una presentación dedicada de manera particular a esta relación de la lingüística aplicada con la tipología lingüística. De momento, pues, a efectos más prácticos, de momento nos limitamos solo a las cuestiones de la lingüística teórica. Y para ello, pues vamos a empezar con la dimensión más común de esto hoy en día, que es la dimensión sincrónica y específicamente la cuestión tipológica, al menos desde parte de sus orígenes. Pues por ello les presento la definición más integral de lo que es la tipología lingüística. Entonces, en ella nos hablan de similitudes y diferencias de entre una lengua y otra, y pues tiene tres dimensiones de cómo asumir este tipo de disciplina. Hay una dimensión cualitativa, hay una dimensión un tanto más de búsqueda de universalismo, que es lo que tiene que ver con la dimensión cuantitativa, y hay una dimensión teórica que subyace a estos posibles hallazgos. Entonces, se compara para buscar similitudes y diferencias entre una lengua y otra. A nivel sincrónico, a menudo explora sesgos, trata de identificar ciertas tendencias que hay sobre el uso de ciertos universales o no de ciertas propiedades lingüísticas y a partir de lo anterior trata de establecerse una posible explicación a tal fenómeno. La tipología puede empezar siendo muy lingüística, pero en esta última parte puede convertirse en una cuestión bastante más interdisciplinaria. Y para ello les presento este ejemplo, ese aspecto cualitativo en la tipología. Entonces tenemos un fenómeno denominado la incorporación nominal en un sistema lingüístico hipotético llamado lingües del norte, según el cual crea un mecanismo llamado incorporación nominal para generar unos verbos especializados. Entonces empieza todo con lo que es la esencia el punto de partida de la tipología, que suelen ser las descripciones. Entonces tenemos un verbo como planta comer. Y ese verbo es totalmente especializado. Planta comer no lo puedes usar para cualquier situación. Se vuelve en algo distinto y solamente es lo que permite es facilitar el acceso a la mención de ciertos objetos directos, ¿cuáles? Los fitónimos o nombres de planta. En esta lengua hipotética, entonces tenemos que, puede decirse la cebra planta come maní. Luego de eso, podemos tomar esos datos y empezarlos a comparar con los registros de otras lenguas. ¿Qué tan común es el fenómeno de incorporación nominal en las lenguas del mundo?
Entonces hacemos una compilación de diferentes gramáticas y establecemos que a partir de un acervo de datos solo se encuentra este fenómeno en 25% de las lenguas del mundo. Entonces ahí empiezan a surgir ciertas observaciones. Una que pues quizás no es universal o quizás no se expresa de cierta manera. Tocaría averiguar más gramáticas para refutar o reforzar esta afirmación hasta la cual hemos llegado. Y luego de eso también surge el aspecto teórico. En ese, pues, como decía, estamos trabajando con una cuestión un tanto más interdisciplinar. A veces para buscar la explicación de este tipo de fenómenos se hace uso de argumentos un tanto más cognitivistas, desde cierto punto psicológicos pueden surgir allí, o pueden surgir allí argumentos, por ejemplo, el tipo antropológico y netamente interactivo y contextual. Entonces tenemos la cuestión de que, por ejemplo, un verbo con planta comer puede surgir bajo ciertas circunstancias sociales y culturales específicas. Por ejemplo, grupos de hablantes que se dedican a la agricultura como actividad principal o que cuentan con diferentes opciones de consumo de plantas en el terreno, o son personas que consumen más plantas que cualquier otro tipo de opciones alimenticias. No estamos diciendo que los tres factores sean como tal obligatorios, pero sí que podrían servir de posible explicación de por qué este tipo de verbos especializados surgen allí. Sí, algo muy similar, por ejemplo, aunque no se ha visto del todo en un estudio netamente comparativo, sí se ha visto, por ejemplo, en estudios del español, donde usted encuentra que, por ejemplo, verbos como patear, pues surgen específicamente en el marco de que, pues, el fútbol es un deporte de mucho furor y de mucha vigencia en lo que venimos trabajando. Luego tenemos esto dentro de la tipología, pues a grandes rasgos tenemos dos dimensiones, la sincrónica, que pues refiere a dos criterios básicos, uno que es lo estructural, donde pues comparamos a la lengua sin tener en cuenta en qué lugar se habla, ¿sí? Y otro que sí tiene en cuenta en el lugar en donde se hablan y qué comunidades comparten territorio con otras comunidades, que es lo que llama la tipología areal. Y pues en la otra dimensión tenemos la tipología lingüística diacrónica. En ella, pues, como dije previamente, se explora la cuestión de ya no tanto si esta lengua tiene esta estructura o esta otra lengua tiene esta otra estructura, sino cómo se, sino si los cambios lingüísticos que ocurren de una lengua a otra obedecen a criterios comunes o no, o si hay un universal de cambio lingüístico subyacente a todo esto. Entonces, vamos con la cuestión de la tipología estructural a nivel colombiano. Y tenemos algunos de estos avances. Tenemos que a nivel estructural, la mayoría de los estudios que se han venido haciendo tienen como eje de interés las lenguas indígenas del país, pero no todas las lenguas indígenas del país están involucradas allí. Principalmente, si bien sí tenemos descripciones de lenguas indígenas bastante extendidas, ¿sí? Por las diferentes tradiciones de investigación que ha habido en el país. O sea, por ejemplo, pues sí, las tradiciones de algunos religiosos en la época colonial, pero después de eso, pues la irrupción de algunos viajeros alemanes y franceses en la primera mitad del siglo XX, y después de eso la llegada del Instituto Lingüístico de Verano, y luego de eso el desarrollo de la maestría en etnolingüística y el convenio que hubo entre la Universidad de los Andes y el gobierno francés, por un lado, del cual surgió el Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes, y también el desarrollo de la primera, de la maestría en lingüística de la Nacional en su momento, pues estimularon una buena parte de descripciones lingüísticas muy interesantes y algunos de nuestros profesores, pues
nos enseñaron en el pregrado una buena parte de estos conocimientos. ¿Qué pasa cuando empezamos a pasar de la descripción a la comparación? Pues que la comparación, a diferencia de las descripciones, sí ha estado más limitada. Se han hecho muy pocas comparaciones en general. La mayoría de estas están centradas principalmente en el territorio amazónico y más concretamente lo que tiene que ver con el Baupés y el sur del Amazonas. Hay pocos estudios comparativos hechos a nivel estructural con lenguas de otras partes del país. O sea, no ha habido un comparativo Wayunaiki más allá de uno que les mostraré más adelante en cuanto a lo estructural se refiere. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del estudio Ospina y Gómez-Amber de 2013, según el cual se están comparando características principalmente morfológicas y sintácticas de lo que se encontraba entre lenguas del territorio del sur del Baupés y norte del Amazonas, donde se hablan tres lenguas. Yuhup, de la actual familia Nadahup, Tatuyo y Barazana, de la familia Tucano Oriental. Las tres se hablan en territorios bastante cercanos entre sí, que en términos geográficos se denomina la cuenca del Pirá-Paraná. ¿Y qué pasa allí? Pues pasa lo siguiente, comparten un tipo de fenómeno llamado la serialización verbal. Algo que, por ejemplo, en español se reporta con, con tres verbos, todos ellos necesariamente conjugados. En estas lenguas se toman tres morfemas léxicos, uno para el barbasquear, otro para alcanzar, otro para entrar, y en esa secuencialidad empiezan a compartir también, por ejemplo, características de persona gramatical o de género gramatical o, o de tiempo, modo y aspecto a nivel gramatical. Entonces, eso es lo que queda reportado aquí. Entonces tenemos Bahudye, que es barbasquea y llega entrando. El último verbo, según esto en Yuhup, lo que refiere es la modalidad en que se hacen las cosas. O sea, el entrando aparece allí. Pero esa disposición no es exclusiva al Yuhup. También la tenemos en Barazana y en Tatuyo. El último morfema léxico que aparece allí es meter. Y también refiere a la manera en que se llevan a cabo los otros actos. Luego tenemos también, aparte del Baupés, la zona sur del Amazonas o la zona de la triple frontera entre Perú, entre Perú, Brasil y Colombia. Y pues la lengua que se habla en la triple frontera, en ese caso, es el ticuna. El ticuna, pues es tan solo uno de los casos en el cual pues se ha hecho el ejercicio de comparar esta lengua con algunas otras lenguas para dar a entender que en esta lengua pues no hay una clase léxica denominada adjetivo que tenga un comportamiento que la distinga de nombres y de verbos específicamente. Eso no significa que no se expresen propiedades, sí se expresan propiedades, pero a través de verbos. Entonces tenemos en este caso lo que tiene que ver con el me, que, que es el verbo denominado ser bonito. Entonces ahí tenemos eso, sí, tú eres muy caribonita, pero tú no puedes decir bonita como diría uno en español, sino que uno tiene que ponerle siempre una marca de persona gramatical al elemento y por eso se comporta como cualquier otro verbo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Tau, donde tenemos el verbo llamado ser rojo. Entonces, ese ser rojo recibe un clítico de tercera persona, como lo recibe cualquier otro verbo en ticuna. Y ahora hablamos de una de esas poquísimas excepciones que existen sobre el estudio de lenguas a nivel comparativo, pero que no tiene que ver con el Baupés o el sur del Amazonas.
Este es un estudio que hicieron Páez y Barraceter en 2018. Y es tan excepcional que de hecho ni siquiera compara otras propiedades fonéticas que serían las más comunes, como por ejemplo la manifestación de la frecuencia fundamental o la vibración de los pliegues vocales de cierta manera en alguna lengua, sino que decidieron comparar un aspecto fonético bastante especial, como lo es la cronometría. ¿En qué consiste esto de la cronometría? En diferencias temporales de duración física que se pueden medir a consonantes y a vocales de una lengua para establecer si esas diferencias serían equivalentes a algo que nos haría percibir sílabas que duren de la misma manera o un contraste entre sílabas acentuadas como algo que dure más, contrastando con sílabas inacentuadas que teóricamente pueden durar menos respecto de estas otras. Y entonces la equivalencia en duración de sílabas le queda registrada de manera exclusiva a las sílabas acentuadas. Entonces, ahí tenemos CS y CA. CS refiere a lenguas en las cuales se reporta que se consideraría que todas las sílabas se percibe que duran lo mismo, sin importar si son acentuadas o inacentuadas. En cambio, CA a lo que refiere es a cronometría de sílabas acentuadas, es decir, se asume que las sílabas acentuadas son aquellas que van a durar lo mismo, pero las sílabas inacentuadas se van a percibir como elementos que suelen durar menos o en todo caso con una duración totalmente distinta a las sílabas acentuadas. Entonces decidieron hacer una prueba desde el punto de vista acústico y para ello pues se emplearon 4 indicadores, los dos más manejables para efectos de esta presentación son esta relación que se hace entre lo que llama porcentaje vocálico, que es el eje horizontal, y lo que llaman el delta consonántico, que es el eje vertical que tenemos allí. ¿En qué consiste el delta consonántico? El delta consonántico es una medición de valores promedio de duración que se tienen de las consonantes en las palabras. Entonces, en una palabra como mamá, se compara la duración de la primera M de mamá con la de la segunda M de mamá. Y esas dos duraciones se suman y se promedian. Y de ahí se obtiene el delta consonántico. En comparación con el otro criterio, que es porcentaje de vocales, es decir, la cantidad de vocales que hay por palabra. Entonces, en una palabra como mamita, digamos, usted tiene 3 vocales, A y A, 3 vocales. Pero la palabra está conformada por 6 sonidos. Entonces, si dividimos eso en una regla de 3, nos da el 50%. Entonces, teniendo en cuenta el delta consonántico, el porcentaje vocálico, se puede establecer de manera aproximada qué lenguas estarían más cerca de cumplir con una cronometría parecida a lo que tiene que ver con una cronometría en sílabas, syllable timed en inglés, o cuáles lenguas se acercan un poco más al modelo de lo que sería la lengua stress time o de cronometría por acentuación. Y los resultados apuntan a lo siguiente. Lenguas que se acercan a una cronometría más acentual serían como el wayuu. En cierta medida, aunque en cierta medida también se le acercaría el kamsá a esa tendencia. El wayuu se habla en La Guajira, el kamsá se habla en Putumayo. El kogi se aleja bastante del prototipo de esta cronometría basada en acentuación. Y el embera chamí, que pues se hablaba originalmente hacia Chocó y Risaralda, pero actualmente tienes comunidades en Bogotá, también está relativamente cerca al modelo de las cronometrías por acentuación. Eso entonces lo que revela es que de 4 lenguas comparadas, 3 se acercan un poco más al modelo
Y la más distante es el Kogi, aunque al Kogi tampoco le podemos decir que sea netamente fiel al prototipo de cronometría por sílaba. Repito, de esta cuestión no hay muchos estudios hechos, hay, hay mucho pendiente en ese sentido. ¿Y por qué hay pendientes? Pasamos entonces a la cuestión areal. En la cuestión areal se han analizado principalmente propiedades más que todo gramaticales, morfología, sintaxis, alguna que otra expresión, alguna que otra expresión léxica, pero no muchas. En la fonología más bien poquito, pero hay alguito. Y las observaciones iniciales las habían hecho en Dixon Echeval en el 99 y Adelari Muisken en 2004. En ella se señala una división de partida que es lenguas andinas, lenguas amazónicas. Entonces, en las lenguas andinas, usted tiene a grandes rasgos lenguas que son la mayoría tonales, que se supone que a nivel sintáctico pueden tener un orden bastante más fijo, que cada morfema más o menos a nivel general no es que amalgame muchas propiedades, como si sucede con algunas de las lenguas llamadas andinas, que rara vez son tonales, que suelen tener un orden sintáctico bastante más flexible, o eso se afirmaba en ese entonces. Y a grandes rasgos, pues usted sí puede tener unos morfemas que amalgaman un montón de propiedades, tiempo, modo, aspecto, persona, evidencial, etcétera, etcétera. Luego hubo algunas otras propuestas areales, pero todas estas comparten algo y es que no suelen tener una georreferenciación puntual, es decir, no ponen las comunidades lingüísticas en puntos específicos para comparar qué tanto se podría deber eso a algún contacto, sino que simplemente comparan lenguas, dicen todas estas son de esta región y sacan conclusiones así, que fue el ejercicio que hicieron, por ejemplo, Mancini y otros en 2017, en donde tenemos básicamente pues esta división tetrapartita que lo que dice es que hay una división Andes Norte, otra que llama Orinoco, otra que llama los afluentes Napo Marañón y el Baupés. Los criterios que utilizaron para comparar básicamente fueron, ¿tiene adjetivos como clase léxica, como clase de palabra independiente o no? Y número dos, ¿expresan género o solo o solo expresan lo que llaman clasificadores por formas, tamaños, etcétera, etcétera? Y basado en esos dos criterios es que trataron de sacar estas conclusiones a grandes rasgos. Sí, sin embargo, pues ahí metían lenguas que, pues, por ejemplo, no estaban referenciadas, ahí metían territorio de donde se hablan lenguas que, pues, no estaban referenciadas en el propio estudio. Como por ejemplo, Guayú. Está dentro del círculo, pero el Guayú no estaba en el estudio. No es muy precisa la georreferenciación allí. No tenemos este otro. Este otro empleó un método de comparación estructural computarizado que también se ha estado usando para lingüística histórica, llamado los neighbor nets. Y pues llegó a la conclusión de que en Amazonía podías tener a nivel colombiano dos divisiones, una que era el Alto Río Negro, que también a veces la llaman Baupés, y el otro es el eje Caquetá-Putumayo, aunque solo se señala la parte norte del departamento de Amazonas. ¿Qué pasó con esto? Había mucha similitud entre las diferentes lenguas del Baupés, pero se coló el coreguaje, y el coreguaje no hace parte del Baupés, hace parte del Caquetá. Técnicamente, pues ese es el problema de no hacer una georreferenciación puntual, puedes tener colados allí. Y la consecuencia, eso no solo se nota en la idea de asignar al coreguaje, el baupés, sino también lenguas como el yucuna, que tampoco es que se hablen en el Caquetá Putumayo. El yucuna se habla es en la misma frontera sur, Pirá, Paraná y una buena parte de las comunidades. Entonces, pues estamos poniendo cosas que están al otro lado donde no se hablan. Y entonces surge una propuesta más bien reciente
no contesta del todo todas las preguntas, pero sí asigna un poco más de detalle a algunas de ellas. Surge lo que llama el proyecto bianual de desarrollo de atlas tipológicos. Y pues tenemos dos fases. Una es el atiolico, el atlas tipológico holístico de lenguas indígenas de Colombia. Basado en las fuentes era el compilado Lenguas Indígenas de Colombia. Se trabajó ahora con un buen monto de lenguas, 42 fue para esa ocasión. En ellas pues se trabajaron no solo cuestiones básicas de morfología y sintaxis, sino también cuestiones de fonología, aunque pues a un nivel bastante global. En cambio, seguido a esto, surgió un segundo proyecto que es Atasolico, el Atlas Tipológico de Alternancias Sonoras de Lenguas Indígenas de Colombia. Este sí se especializó un poco más en cuestiones fonológicas. Las lenguas debían tener algunos requisitos más precisos: inventarios de fonemas, reportes de alófonos, secuencias de sílabas, alguna información básica que haya de entonación, acentuación o tonos, y, y al menos tener información sobre listas suaves y algunas observaciones gramaticales básicas. Entonces, pues, se hizo una codificación. Esa codificación, pues, fue paratiólico con valores binarios, unos y ceros. Había parámetros, valores, implicaciones, y pues eso se codificó para cada una de las lenguas involucradas. Pero pues no solo eso, también georreferenciamos esa información y le asignamos un poco más de cuidado y delicadeza en cuanto al hecho de que pues estábamos tratando no solo con una información de datos lingüísticos, sino con información de comunidades lingüísticas para épocas previas al año 2000. Entonces eso también nos podría ofrecer alguna pista sobre lo que es el contacto entre comunidades, un factor de influencia de una lengua a la otra. Entonces se hizo la respectiva georreferenciación. Entonces se colocó en un programa llamado GatMap. A esa georreferenciación se le pusieron también los diferentes valores de cada propiedad lingüística en juego, y eso generó unos mapas allí, un mapa por cada propiedad lingüística comparada. Y luego también se hicieron mapas que sintetizaban las diferentes experiencias amalgamadas aquí. Entonces, gracias a eso, pues se obtuvieron nuevas propuestas de división areal, que pues eran un poco más precisas respecto a estas propuestas previas. Entonces, Atiolico pues se hizo con 35 variables fonológicas, 40 variables gramaticales, de las cuales surgieron 225 mapas. A nivel de propiedad por propiedad, se hicieron 75 con las 42 lenguas, 75 con lenguas de la Amazonía y otras 75 para territorios no amazónicos, y 27 mapas, de los cuales 9 son a nivel nacional, y los otros 3 solo traían informaciones más específicas en el plano regional. Entonces, el fruto de eso, en buena medida, se puede conseguir en este libro que acabo de colocar en el chat, para aquellos que tengan el interés de hacer algunas observaciones posteriores. Junto con eso se hicieron 4 ponencias y se publicó un capítulo del libro sobre la parte teórica que fundamentó esto, y se envió un manuscrito también a revista indexada, dando cuenta de algunos de los avances del estudio. En cuanto al otro proyecto, Atasólico, pues tenemos que efectivamente también se trabajaron 75 variables, pero estas eran netamente fonológicas. Se hicieron otras 225 mapas y se sacaron para esta ocasión unos mapas generales de síntesis a nivel nacional, a nivel en la Amazonía y a nivel de territorios no amazónicos. De este, pues, también se hicieron ponencias, se hizo un capítulo del libro, se hizo un artículo que está próximo a ser publicado en revista indexada, y también se elaboró un libro, pero ese libro sí todavía está pendiente de publicación. Ha sido enviado a la editorial, pero pues todavía no hay fecha específica de cuándo se va a lanzar. Luego de eso, pues sí,
tenemos tareas pendientes a nivel global. Tenemos que revisar ya no solamente cuestiones fonológicas, sino taxonomías léxicas, si es que todas las lenguas expresan colores de la misma manera, cómo se expresan las nomenclaturas de animales y plantas. También tenemos pendientes fenómenos de simbolismo sonoro, onomatopeyas, ideófonos. También tenemos que comparar cuestiones gramaticales, más allá de la serialización verbal entre tres lenguas, pues el resto de las lenguas de la Amazonía están pendientes en ese caso. Sí, también tenemos que comparar un poco más a partir de descripciones más recientes de lenguas indígenas. Esto se hizo fue con un compilado del año 2000 y del 2000 para acá ha habido muchas tesis doctorales que nos ofrecen nueva información y nos toca también empezar a pensar no solamente lo que pasa en lenguas indígenas, sino también en otras lenguas del país, como por ejemplo las lenguas criollas y sobre todo las lenguas de señas. De la lengua de señas colombiana tenemos descripciones, pero no tenemos estudios comparativos de lo que le sucede a esta lengua de señas con lo que sucede con otras lenguas de señas en el ámbito latinoamericano, que podría hacerse un estudio en ese sentido. En el nivel areal, pues como si nos falta hacer estudios estructurales, también nos sigue faltando hacer estudios areales más actualizados. No es lo mismo una fuente González de Pérez y Rodríguez de Montes, donde se nos habla, por ejemplo, de que el Yujub tiene una nasalidad que es de fonemas, cuando del estudio doctoral de Ospina 2012 en adelante ya nos han informado que tal nasalidad no es que sea específica de un fonema o de unos fonemas, sino de unos morfos, sino que se proyecta sobre morfemas enteros y estos son los que contrastan con morfemas netamente orales. Entonces eso está pendiente, por eso hay que actualizar esto constantemente. Hay que también incorporar otras lenguas, por ejemplo los criollos no hicieron parte de estos atlas, hay que incorporarlos. Luego de eso también tenemos que hacer atlas más específicos. Atazólico fue un primer esfuerzo interesante en ese sentido, pero no el único. Se espera que haya también una especie de atazólico, pero para morfología, otro para aspectos léxico-semánticos, otro para aspectos sintácticos. Y eso está todavía pendiente de ser ejecutado. Y aparte de lo anterior, pues nos falta mucho todavía el carácter explicativo en tipología lingüística. Necesitamos dar cuenta de posibles factores que sean históricos o culturales que han podido influir en las posibles convergencias de estas propiedades lingüísticas. Entonces pasamos de la tipología a la lingüística histórica. En ella pues estudiamos estas diferencias o similitudes de lo que tiene que ver con características fonológicas, morfológicas, hoy en día también sintácticas, incluso pragmáticas, en su dimensión temporal. Pero pues la lingüística histórica empezó sobre todo con ejercicios comparativos. ¿Comparativos de qué? Comparativos para los siguientes fines. Primero se buscó parentesco y se comparaba el léxico. ¿Sí? Padre, father, pitar, ¿sí? Pater del latín, por ejemplo. Así harían parte de este tipo de ejercicio comparativo. Se comparaba básicamente léxico, con dos fines. Uno era buscar parentesco y el otro era, posteriormente, una vez establecidos los parentescos, emitir las tareas de reconstrucción. Y de esas tareas de reconstrucción surgía la descripción de estados previos de una lengua, conocidos como la protolengua. O sea, todo aquello que empiece por el prefijo proto, proto-indoeuropeo, proto-arawak, proto-sino-tibetano o chino-tibetano, son estados reconstruidos a partir de método comparativo. Pero pues actualmente, aparte del comparatismo tradicional, pues también se ha creado la tipología lingüística diacrónica o la tipología diacrónica. Entonces, ¿cómo se establecen los tipos de cambio lingüístico? Y entonces, ¿qué tenemos en Colombia? Básicamente en Colombia tenemos como interés la búsqueda del parentesco. Allí pues tenemos dos tipos de hallazgos.
hagamos un ejercicio comparativo para saber si alguna lengua que no tenía una afiliación lingüística previamente la llega a tener. Y entonces tenemos este estudio de equipo de Chacón y otros del año 2016, donde comparaban a los registros de Nasayugüe con elementos procedentes de lenguas clasificadas como familia Chibcha, como el Muisca, el Uwa y el Bari. Y se dieron cuenta que al menos por los términos comparados, que fueron más o menos unas 40 o 50 entradas, se dieron cuenta que si acaso había coincidencia en algún sonido, en una o dos palabras, y de resto, nada. En cambio, entre Muisca, Uwa y Bari sí que había muchas más correspondencias y muchas más semejanzas. Entonces, a la conclusión a la que llegan es que todavía al NASA no se le puede definir un parentesco con precisión. Al menos dentro de la familia Chibcha no tiene cabida. Algo que por el contrario sí pasó con otra lengua, el ticuna. El ticuna más o menos hasta el año 2008 se nos decía prácticamente en todas las descripciones existentes que era una lengua aislada o que carecía de filiación o parentesco allí. Entonces nos surgió esta asombrosa casualidad. Había un investigador de apellido Orfao de Carvalho que viajó a Brasil y nos entregó encontró un manuscrito en una biblioteca alemana. Encontró que era de un viajero que había estado precisamente en territorios de la triple frontera, Colombia, Perú, Brasil, aunque con énfasis en territorio brasileño. Y en ella, el manuscrito pues hablaba no de una lengua ticuna, llamada ticuna, sino de una lengua llamada yuri, que es la que aparece escrita con J. Y de ese yuri pues recopiló más o menos unas más de 200 entradas. Y estas entradas las empezó a comparar con el ticuna. Se dio cuenta que había cierto grado de similitud y entonces estábamos empezando a hablar de que el ticuna ya no era una lengua hilada, sino una lengua ya de la pequeña familia llamada ahora yuriticuna. Claro, hay similitudes, aunque pues en este estudio de Goulart y Montes hicieron la salvedad de que no es que todas las palabras sean totalmente igualitas o terriblemente parecidas, pero sí que hay más o menos unas 80 o casi 90 entradas donde significado y manera de ser representado sí se parecen bastante. Entonces, pues eso da a entender que no son exactamente la misma lengua, pero tampoco que es que sean totalmente distintas y por tanto les puedes asignar una filiación, una genética común. Sí, en otros casos, pues también tenemos lo que ha pasado también con otras lenguas del Baupés. Hasta hace una década, más o menos, hablábamos de que las lenguas como el Yujub, el Hub, Dau, Nadeb, Kakwa, Nukak, podrían ser consideradas como miembros de una familia que se llamaba Macupuinabe. Pero resulta que luego de hacer varios ejercicios comparativos con diferentes equipos, ¿sí? Equipos brasileños por un lado y equipos estadounidense y colombiano por el otro, nos dimos cuenta de que Hub, Yuhub, Dao y Nade, perfecto, estos hacen parte ahora de una nueva familia lingüística, que en algún momento llamaron Macu Oriental, pero ahora llaman Nadahub. Tienen léxico muy similar, incluso algunas características fonológicas y gramaticales bastante parecidas, pero lo que tiene que, sí, Inukak y Kakwa también entre sí se parecen, aunque ya no se parecen mucho respecto de estas otras lenguas Nahup. Entonces pueden constituir su propia familia lingüística, que sería el Nukakakwa, pero la lengua más disímil de todas, aunque comparte con ellas, por ejemplo, rasgos como la presencia de tonos,
es el Puinave o Wansuhut. Entonces, esta originalmente se decía que era de una familia lingüística, ¿sí? Macu-Puinave, antes la llamaban, pero ahora es la nueva lengua aislada o sin parentesco definido que se encuentra en Colombia. Junto con cuáles otras, el Nasayuhue, eh, el Kamsá, el Yaruro, del cual tenemos es descripción lingüística en Venezuela, y el Andoque, del maestro John Landaburu. Pero a la par de eso, pues tenemos también tareas de reconstrucción. Entonces tenemos allí que ya otros estudios que ya han consolidado cierto grado de filiación entre las lenguas permiten que por el método comparativo mismo entre correspondencias de sonidos se reconstruyan ciertas etapas históricas. En este caso les presento lo que tiene que ver con lo que denomina Tiago Chacón el prototucano, que puede reunir características tanto de lenguas del Baupés, como pasa con el Tanimuca, el Desano, el Barazana, el Guanano o el Carapana, como con lenguas que se han denominado de la rama occidental. Entonces el Siona o el Coreguaje hacen parte de esto. Y también tenemos lo que tiene que ver con tipología lingüística diacrónica. De esto pues hay muy poco hecho, cabe advertir. Tan solo hay unos pocos ejercicios y de manera bastante reciente, hablamos de los últimos 10 años. Y aquí es donde curiosamente sí encontramos algunas observaciones que sí se han hecho con lenguas criollas. Entonces tenemos esta cuestión del Kikong, del palenquero, comparado con Kikongo y con la misma historia del español, al menos de la que se tiene conocimiento hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? El palenquero tiene un morfema A, y ese morfema A da cuenta ahora de un pasado bastante remoto de lo que pasó en los años indescifrables, totalmente desconocido, y ese pasado remoto se comparó con las funciones que adquirió el verbo haber en el español del periodo colonial y también con el kikongo, que es una lengua bantú de la cual hay un sustrato léxico presente en el mismo palenquero. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta de que aunque este morfema A, que se comporta como una marca gramatical en palenquero, eh, pudo haber recibido una influencia del verbo haber, en realidad recibió una mayor influencia del propio Kikongo o de alguna lengua bantú respecto a lo que se pensaba previamente con lo que pasaba con el haber. Sí, y sin embargo no es que sea del todo fiel la influencia. O sea, aquí se invierte un poco esa proporción de incidencias que normalmente se ha visto, que es la típica, que es la típica de pensar, ah, no, pues el español es su base léxica mayoritaria y la lengua minoritaria es la que influye menos. Aquí pasa un poco al revés. A tiene sí tiene muy poca característica, sobre todo algo de sintaxis del español, pero su mayor amalgama de funcionamiento la ha recibido de lenguas bantú. Aparte de eso, pues sí, tenemos algunos casos de gramaticalización, de tomar palabras que tienen un valor léxico bastante específico y limitado, por ejemplo, emodo, que es lo que pasa en Huitotobue, que significa espalda, pero que la están empezando a usar de manera metafórica para referir cuestiones un tanto más abstractas, como el hecho de que si usted se inclina, puede pensar que la espalda está encima suyo, entonces a nivel temporal, a nivel espacial, eso puede asumirse también. Y si usted mira de manera lateral, cuando se inclina, pues esto está mucho más adelante, lo asume metafóricamente con la idea del después. Y aquí tenemos también de lo poco que se ha hecho a nivel sintáctico en lenguas que no son amazónicas,
que es lo que ha sido la comparación entre Piapoco, Achagua actual y Achagua del siglo XVIII de un manuscrito colonial, en donde lo que se compara es la función de un prefijo "i", y cómo ese prefijo "i" ya no en el Achagua actual ya no aparece ni siquiera mencionado, como sí pasa curiosamente en el Piapoco. Entonces tenemos ahí también varias tareas pendientes. El Wanzhou ahora es considerado una lengua aislada y sin parentesco definido, junto con el Andoque, el Yaruru Pumé y el Nasayume. Pero ahora nos queda la tarea de, bueno, si no se puede, si no se le ha encontrado parentesco con lenguas colombianas y si intentáramos compararlas con lenguas de Brasil, de Venezuela o con algún texto antiguo, podríamos encontrar respuesta a esta cuestión. Podría ser. También tenemos la cuestión de, por ejemplo, el Embera. El Embera, pues, una lengua de la cual se dice que hay diferentes dialectos, chamí, catío, epena, pd, etcétera, etcétera. Pero de esta todavía no se ha hecho una comparación ni siquiera entre estas denominadas variedades para saber si tienen una afiliación razonable o no, sino que pues se hace una estimación basada más que todo en lo que la gente dice, no, nosotros somos Embera en general, pero todavía no se ha hecho una comparación sistemática en ese sentido. También tenemos que hacer una revisión de las lenguas de la familia Caribe. Hay muy poco descrito allí, Carijona y Yucoyupa, aunque el Carijona hay propuestas más o menos recientes. El profesor David Guerrero ha estado trabajando en esa lengua, pero pues nos hace falta trabajar la cuestión diacrónica allí, que tanto se parecen, que tanto se distinguen. Y si se sostiene lo que, por ejemplo, Sergio Meira decía sobre el parentesco en la familia Caribe allí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la lengua sarawak. O sea, el wayuu por un lado, el yukuna por el otro, el achagua y el pepoco, estos dos un poquito más algo de comparación se ha hecho. Y el tariano, pues también se ha hecho algo, aunque poquito a nivel diacrónico. También para propuestas de reconstrucción, del proto-tucano tenemos cosas, del proto-chibcha tenemos cosas, pero no tenemos, por ejemplo, mucho de lo que tiene que ver con el proto-sáliva piaroa en los llanos orientales. Lo mismo pasa con familias barbacoanas y pues bueno, si no podemos encontrar filiaciones del Nasayube, de todas formas sí tenemos información de sus diferentes variedades. Podríamos intentar reconstruir una especie de posible proto-Nasayube a partir de esos datos, como de hecho ha pasado con la experiencia en el mundo vasco. Cuanto a tipología diacrónica, pues también hay que revisar las cuestiones de gramaticalización, más allá del huitoto y más allá de lenguas de la Amazonía. También hay que revisar las disposiciones de órdenes sintácticos, si se puede encontrar algún patrón común. Y, por ejemplo, pues a nivel sociolingüístico se podría utilizar cierta influencia de los estudios etarios, a ver qué tanto ha variado o ha cambiado la pronunciación de los más jóvenes a los más viejos. Puede ser no solo un indicador no solamente un indicador de grado de peligro del uso de una lengua, sino también pues ver si eso también obedece a algunas tendencias tipológicas de cambio lingüístico o